Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues el día de hoy estamos con nuestra querida vecina, Lucía Gual. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella, les voy a platicar un poquito de ella. Muchas gracias por estar presentes y bueno, pues vámonos con una reseña de mi vecina. Ahí va. Dice... Ana Lucía Gual Alcántara es licenciada en Administración con amplia experiencia en los sectores público, privado y académico. Está certificada como consultor general, verificadora externa, evaluadora y en impartición de cursos de capacitación presenciales, acreditada en arquitectura para el desarrollo de estándares de competencia, conocer, entre otros. Autora del libro Manual de Normas Turísticas Relacionadas, publicado por Editorial Sista, enero del 2009, y autora de varios artículos y publicaciones en revistas y periódicos de poca circulación. Se le otorgó el reconocimiento de doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Asimismo, tiene algunos reconocimientos como su liderazgo y participación en diversos cursos, simposios, congresos, etc. Entre sus principales trabajos se encuentran el de directora de vinculación y desarrollo audiovisual en la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, coordinadora de campaña en el Partido Nueva Alianza de la candidata a jefa de gobierno del Distrito Federal, asesora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estuvo como directora de enlaces comerciales en Acerca de la Secretaría de Agricultura, analista en el área de Contraloría de la Secretaría de Gobernación y asesora en la Oficialía Mayor de la PGR. En Pemex se desempeñó como analista y fue gerente de información interna y de mercado en Banamex. En la academia fue profesora titular en la UNAM, VM, Universidad Anáhuac, en el Instituto Politécnico Nacional y en la maestría del Instituto Ortega y Gasset, impartiendo diversas asignaturas. Ha participado como conferencista en distintos foros, del mismo modo ha impartido talleres y diplomados. Actualmente es directora de un centro de evaluación en competencias laborales y dueña y directora general en el Centro Empresarial GL. Fue conductora en el programa de TV Ecosociales, asesora en la Asociación de Gerentes de Clubs, consultora y coordinadora. Vecina, pero se la debía, vecina, espéreme tantito. No, espéreme tantito. Fue conductora en el programa TV Ecos y coordinadora de capacitación en el Asociación de Turismo de Aventura y Ecoturismo, socia en Sincresis, Salud y Crecimiento Sistémico, asesora en la empresa Biomaster, Productos de Limpieza, participó en Canaco, Servitur, Ciudad de México, en diferentes proyectos. Y en otras actividades, actualmente tiene el cargo de Gran Rector en la entidad masónica universal y ha sido dirigente de Logia Masónica en 3 ocasiones. Hasta el momento. Se le debió a Bessie porque creo que la vez pasada no lo leí todo y creo que es importante, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Sobre todo, para mí es como un reconocimiento, la verdad, esto que haces, porque pues a veces uno tiene una trayectoria en la vida de trabajo y de tantas cosas que hace uno, sí, que hasta se olvidan. Ahorita que estaba leyendo, dije, ay, de veras, estuve en la PGR. Ahora Fiscalía General. Oiga, Bessie, ¿qué se siente tener todo este bagaje cultural? Fíjate que para mí ha sido muy importante en la vida. Ajá. Tener esta variedad de actividades, o sea, como que cuando me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Entonces yo siempre les digo, es que tengo muchas cachuchas. Yo siempre he tenido muchas cachuchas y siempre he sido muy inquieta y nunca me he clavado en una sola cosa, ¿no? Yo admiro muchísimo a las personas que pueden tener un mismo trabajo durante 30 años, ¿sí?, que pueden estar atrás del mismo escritorio durante 30 años. Los admiro porque yo estoy una hora atrás de la computadora y me paro y me voy a caminar y no puedo estar demasiado en un lugar. Solo tema. Sí, he estado, digo, hasta eso, aquí en San Miguel Chapultepec es donde más se dura, que es desde los 6 años ya.
desde los 6 años. Y justo vamos para allá, Bessie. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo más lejano que se acuerda de las vivencias de aquí de San Miguel? El Instituto Hispano-Inglés de México, ACE. Ajá. El colegio de monjitas en donde tenía yo 6 años cuando un buen día llegó mi tía, la hermana de mi mamá, Ajá. y me llevó al colegio y me dijo, métete. Y yo, ¿a dónde o qué? O sea, yo no entendía qué estaba pasando porque yo vivía en Tampico, yo nací en Tampico. Okay. Allá tenía mi familia y todo, y de repente venimos unas vacaciones en Navidad, y en aquel entonces no se acostumbraba a que los padres les explicaran a los hijos nada. Uh-huh. Simplemente te llevaban y ahí estabas y no preguntabas, ¿no? Ni Claro. se te ocurría preguntar en aquel entonces. Entonces fue muy chistoso porque llego y me dan de la mano con una de las monjitas y pues métete ahí, pues ahí me metí, ¿no? Y en primero de primaria, y junto a mí se sentó una niña que le dije, ¿y tú cómo te llamas? Pues yo Marcela, ¿y tú? Pues yo Lucía. Ah, qué bien. No, ahí todavía no me llamaban Lucía, me llamaba Ana Lucía, Okay. porque me llamo Ana Lucía. Ajá. Entonces me decía al completo, me llamo Ana Lucía. Dice, pues es que eres mi prima. No me digas, sí, tu mamá y mi mamá son hermanas. Ah, ¿Y usted no sabía quién era su prima? pues yo no la creo que conoce. no, porque pues ahí me enteré que era mi prima y que íbamos a estar juntas y que estudiábamos juntas. Y bueno, pues sin cuestionarme, yo seguí yendo a la escuela y un buen día le dije a mi mamá, oye mamá, ¿y por qué mi papá no está aquí en México? Y me contestó, pues porque no le siente el clima. Yo, está bueno. Pero Y era así, más bien por otro tema. por supuesto, ¿no? pues ellos habían Porque no tenido le sus siente broncas, el clima. pero así me contestaron y yo nunca se me ocurrió ni preguntar, pues, ¿por qué no le siente el clima? ¿O por qué nosotros no estamos allá? O nada, pues, bueno, pues así será, ¿no? ¿Y cómo fue su infancia, Bessie, aquí? Muy feliz. A mí me decía mi madre, y eso lo tengo siempre, siempre aquí en mi corazón, que cuando ella me describía, decía, es que tú eres como un cascabel. Siempre te estás riendo. Desde chiquitas nos veíamos, nos volteábamos a ver mi hermana y yo y nos atacábamos de la risa. Y decía, una de mis tías decía, es que ustedes se ríen hasta porque vuela una mosca. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que sí. Pues es que es muy chistoso que vuelen las moscas, ¿no? Por todo nos reíamos, éramos simples. Y sobre todo con mi hermana la menor, porque la mayor era como más seria y era la regañona, la enojona, y por qué hace ruido en la mesa, ya sabes, ¿no? Eso de que siempre tienes una hermana mayor que quiere controlar, ¿no? Sí. Pero no, yo tuve una infancia muy feliz, me valía gorro todo, nunca me cuestioné nada, yo me dediqué a vivir, a ser feliz. Ajá. Y cuando empecé en la adolescencia fue cuando empecé yo con mis inquietudes de que algo no me gustaba de lo que estaba pasando. Ajá. Y menos me gustaba que me mandaban de chaperona con mi hermana. ¿La grande? Con la grande. Porque mi mamá, bueno, pues siendo madre, pues prácticamente soltera, ¿no? Ajá. Entonces le daba mucho miedo, pues obviamente con 3 chamacas, y ella se tenía que ir a trabajar. Ella era maestra de la universidad, era maestra de química. ¿Su mamá? Mi mamá fue maestra de química y la querían muchísimo. También mi tía, las dos, vivíamos con mi tía, con mi abuelo, con otra tía contadora. Ajá. El caso es que pues me mandaban ahí de chaperona, entonces yo conocía a todos los de la colonia, pero de la generación de mi hermana, que es 4 años mayor que yo. O sea, le gustaba, le tocaba juntarse con los grandes. Pues sí, porque tenía que ir a cuidar a mi hermana. Y luego había un alemán chistosísimo. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda de eso? Sí, claro, ya ni vive aquí en la colonia. Se llamaba Jorge Schettler. Ajá.
ese trabajaba en la Volkswagen. Era, creo que mecánico, algo de la Volkswagen, que es donde está el Samos. Sí, ahí es, exactamente, ahí estaba la Volkswagen. Y entonces Jorge era amigo de mi hermana y corrían go-karts. Se iban a correr go-karts. ¿A dónde? Se llamaba en aquel entonces la tercera sección de Chapultepec, antes de donde están los arquitectos y eso, una bajada que hay así que llega a Virreyes. Eso le decían Sebring, así se llamaba, era como una carretera, ahorita ya tiene luz y todo, era carretera antigua, ¿no? Y entonces ahí andaban en go-karts estos bárbaros y yo iba ahí de mensa nomás a verlos porque pues, estaba yo más chica. Y luego me daban $1 para que me fuera yo para otro lado. Me sobornaban. No sobornaban. Sí, era chayotera. Chayotera aspiracionista. Luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. A ver, vamos a ver, aquí nos están mandando saludos. Muchas gracias. Dice Alejandro Lopeza, buenas noches a las 2 estrellas de la noche. Saludos, Alejandro Lopeza. Daniel Osorio, amigo, muchas felicidades. Dulce María nos está viendo, Arturo López. Carmen Encinas, Jacobo González, muchas gracias. Entonces le daban $1 para que se fuera tantito para allá. Pues sí, para que no hablara yo. Pero lo que me sorprende es que desde entonces se usaban los go-karts, o bueno, desde entonces sí, no sabía eso, pensé que esto era más reciente. No, de hecho, bueno, en mi casa eran muy religiosos, teníamos altar y el cirio pascual, y teníamos, todo, mi abuelo era así de amiguísimo del párroco, siempre se iban de viaje juntos, y bueno, era el párroco en turno siempre iba a comer a la casa, y bueno. Entonces, pues eran muy religiosos y muy estrictos. Entonces, mi hermana quiso la invitaron de chofer de coches, de Ford, de carreras. ¿De copiloto? De piloto. Pues era bien bárbara mi hermana, Ay, qué padre. Parecía niño, pero no, siempre fue niña, pero parecía niño. No le daba miedo, bien. No le daba miedo, siempre andaba de mezclilla y ella parecía niño, pero siempre fue niña y le gustaron los hombres, entonces no. Pero sí hacía era muy audaz y por supuesto que mi familia no la dejó irse a correr autos, ¿no? Pero los go-karts ni permiso pedía, ella se iba ahí a correr los go-karts porque ahí supongo que no ganaba dinero, no lo sé. Oiga, Bessie, y de esta unión con la iglesia y todo esto, ¿cómo se llamaba su abuelo? Francisco Alcántara Gómez, Don Panchito. Y nosotros le decíamos Papacho. Papacho era el papacho de todos los nietos. ¿Él dónde trabajaba? Él fue jubilado, bueno, cuando yo lo conocí ya estaba jubilado de Ferrocarriles Nacionales. Él fue el jefe de estación de observatorio, que estaba ahí enfrente de donde están la COBE. La COBE es donde hacen los uniformes para los militares, que es observatorio y periférico. En ese tiempo el tren pasaba por donde está el periférico. Y él era el jefe de estación de ahí. ¿El tren o el trolebús? El tren, ¿no? El tren que iba a Cuernavaca. O sea que Ferrocarril de Cuernavaca. El ferrocarril, exactamente. De Ferrocarriles Nacionales de México. Él nos contaba unas anécdotas porque cuando él trabajaba ahí era de gringa la empresa, no era mexicana. La nacionalizó Lázaro Cárdenas. Sí. Entonces, él decía que tenían obligación de saber ciertas frases en inglés. Y entonces decían, por ejemplo, "Wait me", y era "wait for me", o sea, espérame tantito. "Wait me", así decían los vagoneros y todo esto. Hablaban así el inglés, ¿no? Con "wait me". Como Dios les daba a entender, pues en esa época. Pues imagínate, porque los dueños eran gringos.
Sí, yo tengo la gorrita de que usaba ¿sí? así, con su visera muy bonita. No Sí. lo hubiera traído. Y tengo, ay, sí, pero y tengo un telégrafo chiquito así que él usaba. Y luego en la mesa, cuando estábamos comiendo, él se ponía a mandar mensajes telegráficos, según él, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, digo, sí, no de le veras no. entendía, de veras, pero no le entendíamos nadie. Pues no, porque puro puntito. Él hacía en la mesa ruiditos ahí. Sí, qué Sí. padre. Sí. No, tengo grandes anécdotas de mi abuelo. Mi abuelo nos enseñaba historia en su cama. Y entonces se tiraba en su cama así, sentado, ¿no? Pero recargado en la cabecera. Ajá. Y nos decía, a ver, ven acá, te voy a platicar, mira. Y llegaban, ay, no sabes, llegaban los villistas y eran unos desgraciados porque mataban a todo mundo. Y nos asustaban. ¿Aquí llegaban? No. No, pues es que él era de un pueblo que se llama Aculco. Aculco está en el Estado de México. Ok. Bueno, algo que es bien importante de mi abuelo es que él tuvo nada más hasta segundo año de primaria. Y con segundo año de primaria todos sus hijos, 6 hijos, todos fueron profesionistas. Pues sí, porque a muchos de esos abuelos les tocó la revolución. Exacto. No les tocó estudiar. A él le tocó la revolución, efectivamente. ¿En qué año nació su abuelo? En 1800, no recuerdo, a finales del siglo. Y en 1910, se casó en 1911, cuando empezó la revolución precisamente. Ok. Sí. ¿Y su abuela qué le decía? ¿Era más tranquila? Mi abuela no la conocí, murió joven de cálculos. ¿Sí? Fíjate, en aquel entonces se morían de cálculos. Ahora te operan y te los deshacen, pero en aquel entonces y le entregaron ahí la piedra a mi abuelo. Se murió joven, pero de todas formas ella fue muy enfermiza toda la vida, según me cuentan. Siempre estaba como enferma, como molesta. Y de hecho, por eso internaron, en aquel entonces se acostumbraba a que a las niñas las internaban en el colegio de monjas. Ok, aquí en Cano. Con las monjas estas, se llamaba el Círculo Católico en aquel entonces. El hispano se llamaba Círculo Católico. Ah, sí se llamaba. No sí. Se llamaba hispano. Hispano, no. Eso ya fue después, cuando lo hicieron asociación civil. Pero cuando estudió mi mamá era Círculo Católico. Internaron a todas las mujeres, menos a mi mamá, por ser la más chiquita. Mi mamá era la consentida. O sea que no les tocó estar con su mamá, sino en un internado. Entonces yo a mi abuela pues no la conocía, se murió antes de que yo regresara acá a México. ¿Y por qué su mamá se va a San Luis Potosí? ¿Se casa con su papá? No, a Tampico. A Tampico, perdón. Se casó fueron 10 años novios por correspondencia. No me digas. Mi papá venía a verla de repente y entraba a la casa y todo, pero era más bien por correspondencia su noviazgo. Y se casaron, obviamente mi papá vivía allá y pues allá nos fuimos, allá nací yo y mi hermana la mayor, ¿cómo estuvo? La chica y yo nacimos allá y la mayor nació aquí. Sí. Y ya después se fueron para allá. Sí, y cuando yo tenía 6 años, ya nos venimos para acá. Entonces a usted le tocó la Volkswagen. ¿Qué era el Soriana? El Soriana era el colegio israelita. Yo me acuerdo cuéntenos. de los judíos, pues iban con su gorrita y era muy chistoso porque del otro lado estaban los alemanes. O sea, te pones a pensar en aquellos tiempos en donde los judíos siempre fueron perseguidos. Obviamente los judíos nunca se llevaban, aunque ya son otros tiempos y otro país y todo. Por el Holocausto. Siempre había cierta, aversión entre judíos y alemanes, ¿no? Entonces, esta colonia San Miguel Chapultepec estaba llena de judíos y de alemanes. Claro, pues tan solo de la casa de la bola. Claro. Alemán. Era alemán, sí. Y entonces era el colegio israelita, luego el colegio americano.
que era el que está El aquí Colegio América, no era el americano. El Ok. americano está en observatorio, siempre ha estado allá arriba, arriba está observatorio. Ok, y por aquí el donde ABC. estaba, y aquí... Este era el Colegio América. Era un colegio privado, chiquito, Ajá. ¿Dónde chiquito está el Mosel? relativamente, ¿no? Donde está el Mosel, era el Ujú. Colegio América. Y el director y dueño, resulta que era el tutor de mi cuñada. Bueno, tengo una cuñada que se ok, casó ok. con mi hermano. Ajá, sí. Y su tutor, ella quedó huérfana muy chiquita. Ella es de Jalisco. Ajá. Y la trajeron a vivir con sus padrinos, que eran sus tutores. Entonces se vinieron y ella vivía ahí en el colegio. Ellos no tuvieron hijos y vivían con ella en el Colegio América. Y la Ok. casa de ellos estaba en Ignacio Esteva y luego iban al colegio, ¿no? Ok. Nosotros, como en aquel entonces, pues, los edificios de aquí no les hacían estacionamiento, Ajá. porque el edificio donde yo vivo lo construyó mi abuelo, él lo dirigió. Sí. Desde todavía era terracería cuando se hizo ese edificio. Fue de los De los primeros, fraccionado, ¿no? Sí. ¿Nunca fue ahí Hacienda? No. Sí, antes sí. Antes. Y luego ya Muchos se años fraccionó antes. todo. Sí, pero estás hablando de 1800, cuando era Hacienda. Sí. Ok. Ya para 1900, para los 30, 40, ya todo esto ya estaba fraccionado, ¿no? Ok. Y entonces, el colegio Ajá. era de puros niños, el Colegio América. El americano, como es gringo, siempre ha sido mixto. Mixto. ¿Y el israelita? El israelita era mixto también, Ok. sí. ¿Y Pero qué más? eran muy, muy herméticos los judíos, ¿no? ¿Ah, Ellos sí? no permitían mucho, no, todo era como muy secreto y así, ¿no? En el América tuve muchos vecinos que estuvieron ahí en el América y Ajá. nos contaban que les daban con la regla, si se portaban mal, los castigaban parados y los Eran muy maltrataban, estrictos. muy maltratadores, pues se acostumbraba ahí como que la letra con sangre entra, ¿no? Sí, ese refrán feo, ¿no? Sí, varios amigos estudiaron ahí. Y Y luego las mujeres iban mucho al hispano, porque era de hispano. mujeres ahí. Las mujeres Ah. íbamos al hispano y los hombres al América. Esas eran como que las únicas escuelas que había por En aquí. ese tiempo, digo, de gente normal, aspiracionista, clase media aspiracionista, porque los alemanes iban al alemán y para que te aceptaran en el alemán eran Ajá. bien racistas, ¿eh? Si eras, por ejemplo, como nosotras, No. tenías que, si podías, siempre y cuando tuvieras dinero y tuvieras una relación una palanca, pues, que alguien te refiriera. ¿Dónde estaba el colegio alemán exactamente? Donde ahorita está la Salle, del lado de Benjamín Hill, Benjamin Franklin. de Hill a Franklin, todo ese pedo. Wow. De hecho, la Salle compró, la Salle era más chiquita y nada más era universidad y compró todo el colegio alemán. Okay. Cuéntanos, Bessie, esa anécdota de cuando ya era gigante, antes de ser Soriana, de estos cubos de hielo que... Lo que te conté un día. No, bueno, es que nosotros nos divertimos mucho, ya en la adolescencia y eso. Era padrísimo porque la colonia había muchos jóvenes, había mucha gente chiquita, o sea, crecimos como mucho, todos juntos, ¿no? Una generación muy... Había mucho, ahorita Ok. hay puro viejito, pero habemos puros viejitos. Pero hubo una época. Habíamos muchos jóvenes. Y entonces había Todavía, grupos. nada más que nos la pasamos en el internet. Sí. Ay, sí, no, yo diciendo joven. Había como, eran como, ahora dicen bandas, ¿no? Pero eran Ajá. bandas sanas. Y Bueno, entonces, había de todo. había de Bessie. todo, pero aquí en la colonia éramos bien sanos, de veras. Ok. La mayoría, los panchitos y los La buc. los ñeros, la ñeriza, eran más como para observatorio. Ajá, que también los quiero entrevistar. No, son buena onda, Sí. hay gente muy linda. Ajá. Y aquí eran bien fresas y competían, ¿sabes? En la música, o sea, se hacían conjuntos musicales
de refritos, de Leodán y cosas de esas. Ujú. Y entonces, a ver quién tocaba mejor y a ver quién conseguía mejores fiestas y cosas así, ¿no? Ok. Entonces, pues nos la pasamos con una adolescencia en fiesta todo el tiempo, porque nuestros amigos eran los de las bandas Ok. y siempre nos invitaban a fiestas, ¿no? ¿Cómo era la moda en ese entonces, Bessie? ¿Usted cómo se vestía? Bueno, es que a mí no me daban permiso de vestirme como era la Como moda. usted quería. Mi hermana, la mayor, Ajá. rompía todas las reglas y esa sí andaba con sus minifalditas. Ah, sí. Sí, no, yo sí vestía medio como monja. De hecho, me apodaban la monja. ¿En serio? Sí. Qué feo. Era bien fresa, yo bien tonta. Ah, Tanto que había para mostrar y no lo mostraba. porque aparte mi Bessie es bien alta. Aquí la ven casi del tamaño. No, pero es- mira, en ¿Cuánto aquel mide? entonces, 1,73. En aquel entonces, Ajá. no por nada, pero sí tenía bonito cuerpo. Y entonces Tiene Bessie. vinieron unos gringos un día a comer a la casa y me querían llevar de modelo a Estados Unidos. Y mi mamá obviamente no me dejó. ¡Ay! 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 Sí, no, Ah. tenía yo 15 años. No, Bessie, pues es que sí estaba chiquita. Y más en ese Sí. entonces estaba usted muy Sí. chiquita. Entonces mi mamá no quiso porque dijo, y le decían, no, pero la vamos a cuidar porque es una cadena de tiendas y va a ser modelo de ropa de noche elegante y nada más para pasarela elegante y la cuidamos a su niñita, no. 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 Pero mi hermana, la mayor, esa era, pues te digo, le gustaban los go-kart, le gustaban los amigos, las fiestas y todo. Ok. Entonces, por ejemplo, para mis 15 años yo dije, yo no quiero viaje, ni quiero fiesta. A mí ya se me hacía, yo ya decía, ay, las fiestas de 15 años se me hacen como cursis, a mí nunca me gustaron las fiestas de 15 años. A la fecha no me gusta. Entonces, dije, no, yo no quiero nada de eso. Y entonces me dice, pues, ¿qué quieres? No, pues yo quiero un coche. No, pues coche no vas a tener. Entonces no quiero nada. Y yo así de berrinchuda, ¿no? Ah, eso sí, siempre fui bien berrinchuda. Ah, sí. Entonces, dice mi mamá, no. Nos vamos a ir de viaje todas. Diga, igual que nos fuimos con tu hermana, nos vamos de viaje. Y nos llevaron a Disneylandia. Ah. Pero con mis hermanas, mi tía, mi mamá, o sea, toda la bola. Y no fue mis 15 años, era El viaje viaje familiar. familiar. Ajá. Bueno, entonces yo dije, pues entonces yo me voy a comprar mi ropa moderna y que me compro unos pantalones a la cadera y se usaban las blusas estas que te abrochabas abajo Pantiblusa. pantiblusa, Ajá. pero eran pegaditas y eran de encaje, como de licra, Ok. ¿no? Y así pegadita. Ay, yo me sentía soñada como loca. Ay. Y tenía aquí una agujeta así y te amarrabas la agujeta, ¿no? Claro. Bueno, mi abuelo estaba, esta pecadora, qué horror, Ave María Purísima, ¿cómo es posible que ande vestida de esa manera? Pues ¿Cómo era les como- permites a tus hijas vestirse? ¿Eran los 70s o los 60s? No, cuando cumplí 15 años ya eran 70s, eran el inicio Empezaban de los 70s. en Sí, 72. pues sí. Ahí fue la revolución. Y entonces, ¿pero cómo? Bueno, la revolución está generacional, ¿no? La revolución. Sí, Ok. entonces yo empecé, fue cuando como que quería yo ya romper el cascarón, Ajá. pero Emanciparse. pero no me atrevía. Mi hermana sí se atrevió desde siempre y las minifalditas y luego le decía a mi mamá, pero mira, chamaca, tu falda está más ancha que el cinturón. Sí. O decía, se te van a ver los calzones. Sí, mamá, por eso me los compro con holanes. Pero tenían un holancito los Porque calzones. siempre muy echada para adelante Sí, su hermana. no, y luego en la prepa iba y se trepaba en la portería de los muchachos con sus minifaldas y todo. Pues era bien popular mi hermano, obviamente. Y yo Bueno, no. pero porque aparte era muy valiente, la verdad. Rompía el molde. Sí, rompía moldes. Rompía Pero yo a mi estilo, cuando ya llegué a la prepa, ahí sí rompí yo esquemas
y a mí me atrajo más el tema de la política. Entonces mi grupo de amigos estaban en temas de política, ya andábamos en el PRI en aquel entonces. Fíjese. Pues nos pagaban el PRI, nos pagaban los eventos. Sí, de hecho, pues bueno, ¿y quién era su grupo de amigos del PRI? Pues había muchos, digo, entre ellas mi amiguísima y que todavía la quiero mucho y que todavía somos amigas y nos queremos mucho, Rosario Guerra Díaz, porque luego me dicen Rosario Robles, no, Rosario Guerra Díaz es otra. Ella fue diputada, ella sí se dedicó a la política de lleno, yo no. Okay. Yo siempre tuve amigos políticos, pero no me dediqué así como tal a la política, ¿no? ¿Le gustaba estar detrás de él? Sí, más en lo administrativo. Sí, más en la logística. Okay. Más que administrativo, en logística me gusta. Y bien que se le ha dado, ¿ves? Pues me gusta. me gusta armar relajo. Algo mira, sé, cuando se trata de relajo, ahí está Lucía. Eso. Ay, no. A divertirse, eso sí, armar diversión, sí. Sí, me gusta andar organizando. Porque aparte es de la prepa 4, es del comité. Pertenezco a la asociación de exalumnos de prepa 4, en donde además aquí tu vecino que vive aquí cerquita, Pepe Narro, ajá, fue el presidente honorario por muchos años, él siempre baila rock and roll padrísimo, eso sí. Pues es que tuvimos también un guitarrista de los Teen Tops, creo, de los Hooligans. También vivía aquí en... Ay, no me acuerdo, fíjate. Sí, también vivía aquí. Me acuerdo de él y Laboriel. Johnny Laboriel. También por aquí vivía. Sí, y bailaba, pero bailaba. Ay, ya se nos fue. Pero bailaba divino, o sea, padre. Y además lo invitábamos a las fiestas y estaba cantando y bailando con todas. Bailaba con todas. ¿En dónde organizaban esas fiestas, Bessie? Pues mira, tienen más de 30 y tantos años organizándose. Y empezaron en restaurancitos así, terminamos en la Marina aquí en Alencastre, ahí en los salones de la Marina, y luego también se hicieron un tiempo en el veracruzano, en el Centro Cultural Veracruzano, y antes cuando Pepe Narro era nuestro presidente, y era el honorario y el presidente de la asociación era Daniel Barrera, que fue el secretario administrativo de Juan Ramón de la Fuente. Cuando él era rector, él era secretario administrativo. Las organizamos en CEU, en la Casa Club del Académico. No, bueno, eran fiestonones, hasta 600 personas invitadas. ¿En serio? ¿Y que viene la pandemia? No, bueno, la pandemia nos trajo, no nos hemos reunido. Luego ya nos reunimos cada mes en la Casa Club del Académico a comer. Los jueves primeros de cada mes nos juntábamos en la Casa Club, pero con la pandemia pues no nos hemos podido juntar, ¿no? Oye, ¿y nunca han armado algo así como de los 60s? ¿Que vayan vestidos? Sí. ¿Cómo crees? Sí, lo hemos hecho. Que nos inviten. Sí, hemos hecho fiestas de los 60s. A ver, oigan, estamos tan entradas en la plática. Bien dijimos, ¿verdad? Bien dijimos. Dice, buenas noches, saludos y como siempre un placer poder seguir tus entrevistas. Muchas gracias. Arturo López dice, saludos desde el aeropuerto. Alejandro López, ya lo leímos. Ok. Bueno, y entonces nos quedamos con esto de las fiestas. Sí. Pero, Bessie, otra cosa que es bien importante, ustedes que tienen ya cierta edad, ¿usted cómo se siente? ¿Usted dice, ¿sabes qué? Yo me siento muy bien, o ¿sabes qué? Si ya me bajó la pila, porque yo a usted la veo muy bien, Bessie. Ay, qué linda, muchas gracias. Con mucha energía. Yo lo que creo... ¿Le pegó la pandemia? Mucho. A ver. Emocionalmente mucho. Ok. Porque pues sí, soy muy inquieta, me gusta mucho salir, soy muy pata de perro toda la vida, aunque me gusta mucho cocinar, pero también me gusta mucho andar en la calle. Entonces, sí me apega, siempre he sido muy autosuficiente económicamente y aunque tengo muchos años con mi pareja, pero
pues somos autosuficientes cada uno y la verdad es que lo disfruto. A mí me gusta así, ¿no? Y viene la pandemia y se me caen los clientes y me dejan de pagar. Me dice, pues no te puedo pagar. Y por ahí tengo algo de rentas y me dijeron, oye, pues no te podemos pagar más y bájale. Y dices, oh, Dios mío. Sí, todo se fue para abajo. Sí. Entonces, pues sí me pegó duro, pero algo que aprendemos en la masonería es pues a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado muchísimo para poder aceptar mi entorno. O sea, finalmente el entorno no lo puedo cambiar. Entonces la que tengo que cambiar soy yo. Y solamente cambiando yo puedo sentirme bien. O sea, de mí depende cómo me voy a sentir. Porque bueno, por ahí dice algún filósofo que el dolor es inherente al ser humano, ¿no? El sufrimiento es una elección. Entonces, bueno, te puedes caer como me caí, por cierto, hace como un mes me caí. Sí, me dijo eso. Y estuve pues como casi una semana con el pie lastimado. Inflamado. Y ahorita te digo cómo me curé. Pero, yo dije, bueno, tengo dos opciones. O me pongo a llorar porque tengo el pie que no puedo ni caminar, o me pongo a hacer algo, ¿verdad? No puedo estar así, ¿no? Y sí, pues me puse a hacer cosas en la computadora. Terapia ocupacional. Yo no me aburro, o sea, no conozco cuando alguien me dice, ay, es que estoy bien aburrido, no los entiendo, porque yo nunca, y de verdad, te soy honesta, jamás en mi vida he sentido lo que es el aburrimiento. La ociosidad. No, porque sí le he vivido en la ociosidad, pero a propósito, cuando hago meditación. O sea, me gusta estar sin hacer nada, pensando, relajada, disfrutando, también lo disfruto, pero no aburrida. Sí es muy diferente estar de ociosa, pero un ocio de autogestionado o autoimpuesto. Sí. Y entonces es como un equilibrio, ¿no? Sí. Empezó a sentir ese equilibrio. Aprendí a sentir, bueno, me ayudé también por ahí con unas gotitas mágicas. ¿Ah, sí? ¿De qué? Sí. Pues es que fíjate que yo ya había leído mucho, desde que trabajé en la PGR, había yo estudiado y había yo leído mucho de todas las terapias con el cannabis. Pero pues este estigma de la sociedad siempre había estado presente y luego pues tan es pues un tema controversial que pues han pasado muchos años para que el Congreso lo aceptara. Finalmente en México, como en muchos otros países del mundo, ya se aceptó. ¿Qué es lo que pasa? Lo que te prohíben es lo que más se quiere consumir. Como cuando estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos y en México, ¿no? Y siempre hubo el mercado negro del alcohol. Ahora... Y adulterado aparte. Peor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la cannabis? Es una sustancia, son unas, tiene una serie de sustancias la planta que permiten que el cerebro genere una hormona que se llama cannabinol, que es una hormona que todos los seres humanos desde niños producimos, y esto hace que tu cuerpo se armonice, ¿no? Entonces cuando dejas de generar esa sustancia, y esa sustancia la dejas de generar por cuestiones pues de la vida que llevamos, la alimentación, por muchas cosas, muchos factores, ¿no? Pero todos los organismos la necesitan, y entonces resulta que por los efectos psicoactivos que tiene la planta, pues mejor la prohibieron. Igual que prohibieron, ¿te acuerdas cuando prohibieron por lo de Chele Llegón, el de Copelo Cuello?
prohibieron la sustancia que te cura las alergias. A mí me curaba la alergia. ¿Qué era? Se llama... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero era esa sí era una droga. Porque yo alguna vez sí compré, de hecho, esas gotas y hay unas que tienen el THC. Algo de activo, y hay unas que no lo tienen activo o que le quitan ese... Bueno, te voy a explicar. Lo que pasa es que hay dos plantas, hay la hembra y el macho. Y entonces la planta hembra tiene más sustancias CBD y menos THC, y el macho tiene al revés. ¿Qué es lo que te hace alucinar? El THC. Sí, entonces es psicoactivo. Pero también es como el café, pues el café también te hace alucinar. Si te tomas 10 tazas de café, te pones a alucinar. Ok. Y si tomas mucho dulce, mucho azúcar, también alucinas. Claro. Entonces, usted es la se cantidad. las toma. ¿Usted se las toma? Yo me tomo, bueno, yo bajé como, no sé, unos 6 kilos. Estaba yo bien flaca el año pasado. Y entonces, pues yo no quería ya ni comer, casi me obligaba a mi marido a comer, así, horrible. Y entonces, pues, me puse a investigar, porque siempre me ha encantado meterme al Google y esto, y pues me topé con este cuate que me dijo, oye, pues yo te vendo esta sin el THC. Dije, pues va, órale. ¿Y entonces, se siente bien? No, bueno, completamente diferente, ¿no? ¿Sí? Retomé mi vida completamente, ¿no? Yo estaba apática, negativa, cosa que nunca en mi vida me había pasado. Y estaba deprimida, en realidad, porque te puedo decir que muchos amigos míos cercanos se murieron, se han muerto con el COVID. Muchos. Y sí me deprimí, pues, de ver cómo se está muriendo la gente. De verdad es algo muy fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que yo quiero, y mi corazón es como de condominio. Entonces a todo mundo quiero yo quiero mucho a la gente. Soy muy querendona y me gusta apapachar y me gusta así abrazarlos y soy muy apapachada. Cuando me conoció mi marido fue muy chistoso porque llegaron mis amigos, sobre todo los de la prepa, que siempre son bien apapachadores, y todos me abrazaban y todo. Y le dije, no lo tomes a mal, pero así me llevo con ellos de toda la vida, o sea, y me dice, no hombre, ¿cómo crees? Y yo confío en ti, y a la fecha jamás me ha hecho una escena de celo, pero yo soy muy apapachadora, entonces eso como que sí me deprimió. Claro. Y sí me ayudó muchísimo. Y bueno, luego lo he seguido tomando porque resulta que estas gotitas te sirven mucho para desinflamar. Desinflaman y tranquilizan, armonizan el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se te desinflama, por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿por qué te duele la cabeza? Pues porque tienes inflamada la corteza cerebral o el estómago, ¿no? Por eso. Sabré de eso. Entonces, cuando se te desinflama el estómago o se te desinflama, pues se te quita el dolor. Sí, yo bajé de peso justamente por inflamación. O sea, lo que yo tenía era inflamación. Qué barbaridad. Ay, Bessie, dice Maribel Mejía, excelente plática. Muchas gracias. Ay, mi hermosa hermana. ¿Ah, sí? Maribel Mejía es su hermana, Bessie. Sí. Bueno, Bessie, entonces, ahorita usted, ¿cuál es como la receta para este post-COVID? De decir, hay que estar, aunque uno sea mayor, hay que echarle. ¿Qué les dice a su generación? La receta para ser feliz. A ver. Aceptar. Como dicen los budistas. Es que es maravillosa la filosofía budista. Ellos tienen 2 principios. Uno es aceptación y el segundo le llaman compasión. Compasión en el sentido de lo que los católicos, también sé de religión católica porque me crié toda la vida. Ajá. En la religión católica, nada más que pocos lo saben y
no lo transmiten mucho los sacerdotes, pero la contemplación, que ellos le llaman contemplación, es una meditación que se refiere a tener una conexión con el Ser Supremo. Uh-huh. Eso es la contemplación para el católico. Okay. Y en ese sentido es que los budistas hablan de la compasión. Es una compasión de hermandad con el mundo, ¿no? O sea, de conectarte con el mundo, con el universo. Entonces, si tú logras controlar estos dos... Hacerlo, llevarlo a cabo. Claro. Okay, qué fuerte. Y por eso a mí jamás me ha gustado, y eso lo usan todos, en todas las culturas dicen tolerancia, tolerancia. Para mí la tolerancia es contener una emoción, porque es como un Noy Express, ¿no? Yo te tolero y te aguanto y te aguanto y te aguanto, y un día voy a explotar porque te estoy aguantando. Okay. En cambio, si te acepto como eres, entonces no voy a cuestionar, ni te voy a juzgar, ni te voy a poner adjetivos de ningún tipo. Ya ves que en el chat de los vecinos siempre me ando poniendo que no pongan adjetivos. Es que eso es lo que lastima a la gente. En cuanto tú estás opinando de un tercero, y que si es justo lo que él hace o no es justo lo que él hace, en ese momento se establece la fricción. Y ese es el origen de las guerras. Porque se dan los malos entendidos, porque se da lo que tú entiendes y lo que yo entiendo. Entonces, si logras limpiarte de juzgar y aceptas las cosas como son, pues esta plantita está hermosa, pues, sí. La acepto, ¿no? Sí. Y no digo, ay, estaría mejor si fuera más amarillita, pero es injusto que la tengas aquí porque debería estar en la maceta. Uy, sí, ¿no? Claro, totalmente. Besito. Entonces hay que aceptar, punto, así de simple. Cuesta mucho trabajo, no te voy a decir que yo ya lo logré. Diario y consciente. Tiene uno que estar bien consciente. Ya ven, ¿no? Amigos, acepten. Hay que aceptar. Si no, se la van a pasar muy mal. Es que tenemos que empezar por aceptarnos nosotros mismos. Es que eso es una proyección de ti mismo. Lo que tú dices es una proyección que traes tú. Claro, y si yo me acepto, mira, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo voy a dar algo si no lo tengo yo? ¿No? Sí. Entonces, por eso ya me acepto y busco aceptarme y todos los días trabajo para aceptarme. Exacto. Sí. Y entonces acepto mi edad. Somos alumnos en construcción. Acepto mi proceso. Cuando a mí, por ejemplo, en el Face, me da mucha risa porque, digo, mi madre tenía un dicho muy interesante en ese sentido. De repente me ponen, ya viejita, ya siéntate. Digo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Estos chicos no se aceptan para empezar. No aceptan ni entienden lo que es la edad, ni la juventud, ni los procesos. Y tampoco entienden ni siquiera las palabras que están diciendo. O sea, pobrecitos. O sea, en buen plan, ni siquiera entienden que la vulgaridad que están diciendo con el ya siéntate, ¿no? Uh-huh. Es una vulgaridad. Un día estaba yo de ganas de burlarme y de molestar, porque también a veces me divierto mucho molestando, ¿no crees? Me divierto, pues, ¿qué quieres? Me divierte ser sarcástica y me divierte porque veo que la gente no sabe manejar el idioma. Uh-huh. Eso es maravilloso y que la gente no tiene los conceptos, entonces pues, te burlas en su cara y ni cuenta se da, ¿no? Entonces cuando me dice, ya siéntese, le digo, sí, pero no encima de ti. Me siento en mi marido. Le contesté igual de vulgar. Pero pues así son las redes sociales. El que se lleva se aguanta. Entonces, acepto y me aguanto. Ni modo. ¿No? Sí, es un juego, ¿no? Es un juego. Las redes sociales es un juego. Es un juego. A mí me divierte mucho. Inclusive,
me decía alguna vez mi marido, ay, pero ¿qué haces escribiéndoles tanto? ¿Para qué les contestas? Le digo, es que para mí es un ejercicio de redacción, o sea, yo lo tomo. Lo que ustedes no saben es que es parte de un juego. ¡Ah! ¡Claro! Dice Beca León, saluditos, saluditos. Es que hay que aprender hasta escribir y aprender a decir lo que quieres decir, ¿no? Hay que hablar. Y eso es padrísimo, tomar las redes sociales como una terapia, ¿no? Ocupacional. No, de escritura, de aprender a escribir bien. Sí, te vas formando, de formación. Es un reto para mí misma no poner faltas de ortografía, por ejemplo. Sí, también. Y entonces estoy feliz ahí cuidando la ortografía, cuidando, ¿no? La redacción y digo... Queda como perfecto. Si fuera una novela, así, es una novelita, ¿no? Oiga, ¿y de cuándo le gusta esto de escribir? Porque aparte pues la tenemos en la revista. Fíjate que yo Mujeres nunca Gracias. No, nunca me he sentido que sea yo muy buena escritora. La verdad es que... No, yo creo que sí. Me falta mucho para llegar. He convivido y a mi alrededor tengo verdaderos intelectuales que pues yo estoy en pañales junto a los intelectuales que me rodean, entonces digo, no, mejor me quedo modestita, calladita, te ves más bonita. En ese sentido, no siento que yo sea la gran escritora, me divierto mucho escribiendo, sí, pero no tengo las cualidades o la capacidad de los verdaderos intelectuales, ¿no? Bueno, pero también luego, por ejemplo, cuando leemos un Octavio Paz, así, no, bueno, eso ya pues son es que a veces palabras no se le mayo. entiende muy bien, Bessie. Ah, o bueno, sea, sí. debe de haber, hay público para todo, Bessie. Sí. No, Sí. no, hay cosas que no llegan. Sí, es cierto, también eso es cierto. Hay gente que las quiere dar acá muy, y entonces se ponen ahí de payasitos, por no decir la palabra vulgar, ¿no? Pero, Sí, pues no, la hay verdad cosas es que eso. se entienden y hay cosas que no. Sí, hay que escribir para que el otro entienda, ¿no? Exacto, para que uno mismo le entienda, porque Claro. si no escribes lo que tú entiendes. Claro, pero fíjate que también eso, bueno, para mí se me hace muy divertido que de repente digo, ay, ¿cómo se escribía esta palabra? Ay, ¿es con V o con B? Y entonces, yo siempre tengo una tablet. Ajá. Siempre tengo al lado mío una tablet. Y entonces yo ahí le pongo la palabra y, ay, es con V. Sí. ¿No? Y me gusta estar checando la ortografía. Y tantas aunque palabras, sea lo cotidiano, ¿no? Tantas palabras que uno va aprendiendo. Pues ahora con la revista, Sí. yo he aprendido muchas palabras. Se aprende mucho, Se aprende escribiendo, leyendo, se aprende mucho. Escriban a todos, hay Sí. que darles un buen consejo. Y lean, porque leer... Bueno, yo ya me he vuelto más floja en eso. Yo tenía un maestro... maestro... Yo oigo el YouTube, Ah, sí, yo también. Es una hermosa... Yo pago la mensualidad, lo que cuesta, Ajá. para no tener anuncios. Ah, yo también. Pero Sí. es una chulada, encuentras Sí. unas conferencias Sí. maravillosas. Y entonces me sale más barato que el psiquiatra. Sí. ¿De veras? Sí. Hay Tú unas muy buenas de cábala. Y de todo. Y de Mira, yo para dormir, Ok. a veces, como traigo tantas cosas en la cabeza, Ujú. luego me cuesta trabajo conciliar el sueño porque ando acelerada y sigo piense. Entonces, cuando estoy de humor, hago meditación y me relajo y pongo ahí algo de meditación y de autohipnosis y cosas de esas, me encanta. Y sí me funciona. Frecuencia 450, todo eso, ¿no? De mindfulness. Y entonces, pero cuando no estoy de humor, Ajá. me pongo al INERM, al Instituto del Histórico de las Revoluciones. Ah, sí. Y ahora hay un canal también de Lina de radio. Ujú. Y son conferencias y hablan planito, te duermen. Haz de cuenta que es como cuando tu mamá te contaba cuentos cuando eras niña. Sí. Así te cuentan, lo pones así bajito para que no... Precioso. Y entonces... Y unas ponencias hermosas. Sí. Pues también el Museo de la Mujer
igual sobre la también, página. Buenísimo. Buenísimo. Yo también seguido oigo eso. Está muy bueno. Y seguido reenvío lo que mandan del Museo de la Mujer, ¿eh? Sí, sí, también. De hecho, a mí Patricia Galeana hace varios años, me invitó a una asociación de mujeres de la UNAM, que hay una agrupación de asociación de mujeres de la UNAM que se dedican a hacer estudios, conferencias, pláticas, como el Museo de la Mujer más o menos. Sí, es muy bueno, porque uno aprende mucho. Sí. Uno aprende mucho. No, y bueno, escúchate un día Patricia Galeana, es una eminencia la mujer. Ok, es hay una que buscarla. eminencia. Patricia Galeana. Sí, historiadora. Historiadora. Bessie, ¿qué libro para usted fue así determinante en todo sentido? Pues no tengo en todo sentido, porque tengo mis libros favoritos técnicos, tengo muchos temas. Si me dijeras en lo esotérico, hay uno que me encantó. Yo siempre lo ando recomendando porque a mí me marcó mucho. Okay. Aunque es una novela, pero tiene mensajes esotéricos y se llama La Profecía Celestina. Me encantó ese libro así, como novela, como mensaje, como muchas cosas que... La Profecía Celestina. Sí, es una novelita muy bonita. Y luego sacaron la segunda parte, que esa ya no la leí, que se llama... No me recuerdo cómo se llama, pero hay una segunda parte. Okay. Pero, por ejemplo, en cuestiones más de la vida diaria, de la vida cotidiana, por supuesto que me marcó la de 7 hábitos de Covey. No, bueno, yo fui fanática, se puede decir fanática, de toda la industria Franklin Covey. Ellos estaban antes asociados y ahorita creo que se separaron y nomás quedó Covey, que es el autor. Ajá. En aquel entonces sacaron en las tiendas, estos centros comerciales muy elegantes, o importados. Sí. Y antes de las tiendas comerciales los sacaron, creo que en Amway o una de esas, y te vendían toda una línea de productos tú que eres tan detallista se te caería la baba. ¿Pero de qué eran, Bessie? Eran unas carpetas en donde yo, que anduve algún tiempo en cuestiones de informática, les llamaba que era el concepto de una base de datos relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Esta carpeta tenía un bonche de hojas, pero eran hermosas, unos diseños preciosos. Y entonces tenían, en una parte tenía una lista de actividades que tenías sin fecha. Luego tenías las actividades por día con horario. Y luego tenías una parte para notas de las actividades que habías hecho. ¿Ok? Y después tenías en la parte de atrás, era el to-do, ya ni me acuerdo, pero era una agenda hermosérrima y con un concepto basado en los 7 hábitos. Ok. Entonces, era tan maravilloso, y además te lo contaban en la historia original, que la gente en Estados Unidos, aquí no pegó tanto, llegaba con sus carpetas a los juicios, por ejemplo, y lo tomaban como una evidencia real esas carpetas. Porque estaban demasiado... Porque todo lo ibas anotando, anotabas todo. Y después anotabas, tenía al principio para poner como una tabla de contenido, pero como en clave, era un curso que tomabas, ¿no? Okay. Entonces, de todo lo que pasaba en el mes ponías en la tabla de contenido esto, y tú podían pasar 10 años y podías encontrar qué día fui al SAT y qué día pagué, no sé qué, lo encontraba rapidísimo. Claro, porque aparte de tener una mente estructurada, pues te lleva mucho más lejos. Y eso se comercializó, se dieron cursos, creo que a la fecha dan cursos de eso, porque es maravilloso como concepto, como todo.
Esos libros para mí fueron así, en mi cuestión profesional, fueron maravillosos. Los 7 hábitos. Pero también voy a parecer medio loca, siempre me gustó el derecho. Okay. Y hubo quien me dijo, es que tú debiste haber sido abogado. A lo mejor sí, hice un libro de normatividad, porque siempre me ha gustado meterme a las leyes, meterme a investigar el origen, o a qué sí tengo derecho y a qué no tengo derecho. Yo me he dado cuenta que el ciudadano en general no sabe, no conoce sus derechos y sus obligaciones, no los conoce para nada. Me incluyo. Entonces la gente reclama y dice, pero si no tienes derecho a eso, hombre, ¿para qué reclamas? O no es esa la instancia es en tal otro lugar, no tienen atribuciones. Debería de darnos un curso, Besi, a los vecinos, de dónde va cada cosa, estructural. Cada cosa es una. Estructural, vecina. Fíjate que no está mal. Mente porque estructural. Pienso que eso debería ser una función de los alcaldes. Las alcaldías sí deberían dar capacitación a los ciudadanos. Claro. Pero yo les quitaría mucho peso, o sea, mucha... Y además no se atreven, los alcaldes no se atreven a decirte no. Esto no porque piensan que les va a bajar, sí, y que les va a bajar votos, ¿no? La popularidad. Pero entonces te dicen que sí y no te lo resuelven. Por decirte alguna tontería, las lámparas, las luminarias que están aquí en Avenida Constituyentes, pues no le corresponden a la alcaldía porque es una avenida principal. Sí. Es básico. O sea, ellos gestionaron para... Claro, ellos se coordinan con la CFE y lo que tú quieras. Sí. Pero no les corresponde, no es una función de la alcaldía. Okay. ¿No? La misma seguridad pública. La seguridad es una coordinación y ahora menos, porque además ya es el mando único, ya eso es ya desde hace tiempo se estaba discutiendo si se hacía mando único o no se hacía mando único. Hay estados en donde se pelearon y dijeron no, otros dijeron que sí, y todavía siguen en esas discusiones. Pero bueno, nuestra jefa ya de dijo gobierno que sí. No, que él es sí, que él es él no necesita intermediarios. Así es. ¿No? Así es. Sin embargo, las alcaldías tienen entre sus funciones coordinarse con ellos. Esa es su función. No es supervisarlos ni nada, sino coordinarse. Pues tan solo está directo a hablar al 911. Ya ahí te das cuenta que no es a través de, sino tú directo hablas al 911. Así es. ¿no? Así es. O con tu jefe de sector. Así es. ¿No? Y el jefe de sector le reporta a Harfush, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A él, nada más. A él. Ahora, si te quieres quejar de estos señores, hay un lugar que se llama Asuntos Internos, igualito que en las películas de La Ley y el Orden. Ajá. Unidad de Víctimas Especiales. Me encanta eso. Sí debería de haber sido abogada, Besi. Ajá. Y entonces... A mí me gustaba CSI. También. Sí, era padre. Era padre. Muy buena fotografía. ¿Cómo se llamaba ¿Liso? No. No me acuerdo de los nombres. Hace mucho que no los veo. Ay, qué tiempos. Y bueno, hay su unidad de asuntos internos y entonces ellos son los que supervisan el comportamiento de cada uno de los policías. Pues también está directamente en la oficina, que creo que está en Londres. Londres, sí. 34, 64. Si estar en los cursos, deja. Sí, es correcto. Es correcto. Y si quieres poner una queja, tienes que hacerlo por escrito. Ok. Y entregarlo ahí en Liverpool o Londres. Liverpool, ¿no? ¿De Liverpool? Creo que es Liverpool 64. Okay. Se los investigaremos. Y los abogados, yo no soy abogado, pero los abogados tienen un principio básico de todos sus documentos que a mí se me quedó muy grabado, y que cualquier documento que tenga que ir a algo jurídico tiene que llevar tiempo, modo y lugar. Son las 3 características. No, o sea, nos está dando el curso. Tiempo, modo y lugar. Ajá, o sea, la fecha, la fecha en que sucedieron las cosas, la fecha en que estás metiendo el documento, ¿no? Son dos tiempos. Modo, de qué manera sucedieron las cosas.
El policía me dijo, pero me tienes que decir cómo se llama el policía, cuál era su placa, número. Todo, ¿no? Ok, número de unidad. Y lugar, ¿en qué dirección? En tal lugar, con tal número. Están las cámaras de Sí, 5. Y también te puedes ayudar con la PAOT. Sí, pero la PAOT tiene asuntos muy específicos que tienen que ver con medio ambiente. Con uso de suelo, con ruido. Con ruido sí, con uso de suelo no. También. Uso de suelo es otra área del gobierno de la ciudad que se llama el Instituto de Verificación. Pero la PAOT lo que hace es que emite un documento para que usen en donde les dan la autorización. Sí. Pues sí, vamos a compartirles toda esa información, claro que sí. Vamos a dar un curso, vamos a organizar. Aunque lo podemos hacer así por redes y que lo tome. Es más, dentro de 8 días. Ya me estás embarcando. Dice Alejandro Oropesa, aprendemos mucho con este tipo de pláticas, ¿verdad que sí? Tú sí sabes, compañero. Ok, pues muchísimas gracias, Bessie, muchísimas gracias por todo lo que nos ha platicado. Sí aprendemos mucho y yo... Algo que te quiero decir ahorita que dijiste Alejandro Oropesa, porque él me evoca, siempre que pienso en Alejandro, pienso en arte. El hombre es artista, Él está en el Jardín del Arte. Ya te había yo platicado de él. Sí. A ver si lo entrevistas un día. Por supuesto que sí. Alejandro, además de que está en el Jardín del Arte y de que es artista... El Jardín del Arte es el que está en Sullivan, no, el de Sullivan no, ese es independiente, son de las señoras ricas de allá de San Ángel. Ay, yo lo tengo ese ubicado como el Jardín del Arte. No, el Jardín del Arte original, el auténtico, el de San Ángel originalmente se llamaba Bazar de Sábado y de ahí se desprendieron también un jardín de arte ahí, pero ese es Jardín de Arte. Okay. Y el Jardín del Arte está en Sullivan de todo el tiempo. Bueno, ya te lo platicaré, ya lo ando ventaneando ahí, espoleando. Porque de todo, términos de todo. Entonces, a lo que me refiero es que Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía que tiene más galerías de arte de toda la Ciudad de México y de todo Latinoamérica. O sea, entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo tienen el mayor número de galerías de artes. Sí. Es una maravilla eso. Quiere decir que México somos un país de artistas. Pues hace 8 días, Bessie, con mi querida vecina también, Gabriela Velázquez. Sí, que la entrevistaste. Ay, sí, ¿no? Y también entrevistaste la otra vez a unos que vinieron, que vino el artista y el que hace los marcos, ¿cómo Dorian. se llama? Bueno, a nuestro querido Pablo Pérez, que ya se nos adelantó. No me digas. Sí, el que entrevisté allá con Nicolás Guzmán. Sí, ya se nos adelantó. Qué pena. Sí. Pues sí, es una ciudad de arte, una ciudad de Art Sol Monte Albán. Que tenemos cultura, arte, pero así a raudales, está maravilloso las construcciones de San Miguel Chapultepec que tienen un legado histórico maravilloso. Vivimos en una colonia privilegiada, es el ombligo auténticamente del mundo. Sí. No solo de México, es del mundo. San Miguel Chapultepec es el ombligo del mundo. Sí, y por ahí también compartimos en algunos grupos lo que nos habla Carlos Cario, de la iglesia. Pues la iglesia, yo no sabía que estaba en el cerro y la bajaron. Eso no sabía yo tampoco. Sí, estaba allá arriba y la bajaron. No me acuerdo cómo era la palabra, pero terminó yendo ahí. Y la figura que se tiene en la parroquia viene de Los Pinos, la donó a la... Ya ve que tiene una figura como parece como barroca. Sí. Bueno, pues esa la donó Los Pinos. Que cabe mencionar que Los Pinos también tiene una oferta cultural cada 8 días. Maravillosa. Dentro de 8 días va a haber un evento muy bueno. Tenemos todo aquí. Hay que cuidarlo.
Hay que cuidar. Hay que cuidarlo y hay que ir a los lugares donde haya oferta cultural porque es hermoso. Pues tan solo el 16 de septiembre estuvo el ballet otra vez de Amalia Hernández. Ahí en Los Pinos. Estuvo México de Colores, estuvo Regina Orozco, estuvo el mariachi, no me acuerdo cómo se llama. De lujo, de sí, lujo. Estuvo de lujo. Precioso, Así es precioso. que hay que ir y hay que apoyar y la manera de apoyar es presencial. La verdad que sí. Con todas las medidas de seguridad, claro que sí. Claro que sí. Síganos en Facebook. Ok, Bessie, pues muchísimas gracias, Bessie. Gracias a ti, placer. de verdad, a mí no sabes el gusto que me da estar aquí en tu casa, me siento tan bien recibida, tan bonito, que quisiera yo abrazarte a ti y a tu perrito. Ahorita nos hablamos. Ya podemos, Bessie. Sí, ya estás ya tengo vacunada, las dos, ya. Mira, yo ¿Usted, también. Bessie, también? Ya, pues yo soy de la tercera primeritas. edad, yo fui de las primerititas. Nos tocó, afortunadamente, fuimos de los primerititos que nos tocó la vacuna, sí. Sí, muchas gracias, Bessie. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias por a ti. tanto. Estamos, como decimos nosotros los masones, en pie y al orden para todo lo que se ofrezca. Igual. Y se me hace muy buena idea eso de transmitirles un poquito de las instancias. Necesito prepararlo porque tampoco me lo sé todo, ¿no? Pero cuando no sé algo, yo lo que hago es investigar, ¿no? Y pues pregunto, hay que preguntar, ¿no? ¿Quién le toca esto? ¿A quién le toca esto? ¿Por qué? ¿Por cómo? ¿Dónde? Y bueno, a veces les toca a los diputados y nadie lo sabe. Y no los conocemos. Nuestra diputada se llama... Gabriela. No, Rangel se llama. América es la local. América Rangel es la local y Margarita Zavala es nuestra diputada. Es la federal y sí es cierto. Y Gaby ya no es diputada, es la saliente. ¿Gaby sí. salido? Sí. No, Gaby sí sigue siendo ¿Todavía diputada. es diputada? Sí. Sí. Bueno, el caso es que no los conocemos, no sabemos cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones, no sabemos. Yo tiene mucho tiempo que quisiera, nada más que no he tenido cabeza porque tengo que investigar cómo se hace, tampoco lo sé hacer. Ajá. Facilitarles a algún diputado al que le interese una iniciativa. ¿Sabes para qué, Bessie? ¿Para qué? Para regular las tomas de agua. No existe regulación de las tomas de agua y tú te puedes ir por todas las cosas. Hay regulación para ponerlas en obras. Te dicen, en un edificio de tantos departamentos tiene que ir una toma de agua. Es todo lo que dice. Okay. Pero no te dice que tiene que servir. Pero toma de agua, ¿cómo? De las tomas las estas que tienen para gemelas que le llaman, en los bomberos. Sí, casi no. Bueno, pues, ¿qué crees? Yo busqué, hablé a bomberos, hablé a gobernación, hablé a muchas partes y no existe nada. No existe que si te debe estar pintado. Pero en el reglamento de tránsito sí dice que si te pones enfrente de una de esas, se llevan tu coche, aunque esté obstaculizada la toma. Y en muchos casos están obstaculizadas. Ponen macetas enfrente. Ponen una caseta de taxis. Ponen macetas. Al rato que hay un incendio. Ponen vías de bicicletas con sus topes esos. Sí, ¿no? O no sirven, las ves sin tapa. Y no sirven. Y llenas de basura. Sí. No, y los que tiran basura en las papeleras. Ay, no, muchas. No, ya me está dando coraje. Ya no estoy aceptando. Te invito a que vayas ahí a Tagle, al Sanborns, a la bardita de Sanborns, a la que está colindante ahí, donde es la entrada del estacionamiento. ¿Qué crees? Tiene una de esas tomas de agua. Ajá. Te metes por el otro lado y no tiene nada, no tiene tubería ni nada. O sea, no está de oquis. Porque no hay una reglamentación. Algún diputado debería hacerlo. Vámonos. Sí, vámonos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues ahí les dejamos, se las compartimos. También estamos en YouTube. Consuman CBD. Exacto, pero vayan también con un doctor, ¿no? Para que no se vayan a poner medio... Fíjate que no muchos doctores, hay doctores especialistas en esto,
no muchos doctores saben de esto. Exacto. Ni saben, no han estudiado las propiedades, ¿no? Sí. Pero yo les puedo orientar con quién sí y con quién no. Exacto. Y sí, sobre todo eso, ¿no ves? Y la orientación. Hay que sí. orientarnos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Que se la pasen muy bien. Lindo fin de semana. Y nos vemos el próximo fin de semana. No hay, pero tenemos un evento en Los Pinos para que también vayan. Ya saben, la oferta cultural. Y bueno, pues estaremos ahí. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches. Bye. Doy por finalizar.